Hola, ¿qué tal? Probablemente has comprado una computadora usada o también te la pueden haber regalado. Entonces ya tiene un usuario esa computadora, pero lo que vos querés hacer es agregar tu usuario con tu nombre en la computadora y quitar el otro que ya tenía. Así queda la PC con tu cuenta solamente. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos entonces a cambiar el usuario de la computadora. Primero te voy a mostrar el usuario que tiene esta PC para después cambiarlo. Vamos a ir a inicio, después configuración. Ahora vamos a cuentas. Y aquí, como ves, el usuario que tiene esta computadora ahora es Rubén, que es mi nombre. Es una cuenta local, pero si fuera con el correo de Microsoft es lo mismo, los pasos son los mismos para cambiarlo. Y por supuesto que está como administrador. Ahora lo que voy a hacer es crear la otra cuenta. Para eso tenés que ir donde dice familia y otros usuarios. Haces clic ahí. Después en agregar otra persona a este equipo. Clic acá. Te va a salir esta ventana y aquí tenés dos opciones. Podés hacer una cuenta con el correo de Microsoft, en donde lo tenés que escribir aquí, o si no, podés hacer una cuenta local y haces clic aquí abajo. De todas maneras, después, una vez que has creado la cuenta, podés volver a cambiar esta opción y la podés cambiar. Por ejemplo, si la tenés con el correo, la podés cambiar a local, y si la tenés local, la podés cambiar a correo. Eso no hay problema. ¿Cuáles son fundamentalmente las diferencias? Bueno, una es que si vos escribís tu cuenta con el correo, el nombre de usuario que va a tener va a ser el del correo. En cambio, si vos pones una cuenta local, podés elegir cualquier nombre. Bien, yo ahora lo voy a hacer con una cuenta local. Acordate que si es con el correo, escribís el correo arriba, después las contraseñas y listo. Con cuenta local haces clic aquí abajo donde dice no tengo los datos de inicio, etc. Seguimos entonces para crear una cuenta local donde dice agregar un usuario sin cuenta de Microsoft. Clic acá. Y ahora tenés que elegir y escribir un nombre de usuario. Yo voy a escribir el nombre del canal. Después tenés que escribir una contraseña, que es lo mejor para que tenga mayor seguridad. La contraseña puedes elegir la que vos quieras. Hay que volverla a escribir. Después hay que escribir 3 preguntas de seguridad. Esto es por si perdés la contraseña, algo para acordarse. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era el nombre de tu primera mascota? Aquí escribes la respuesta. Acordate que después te tenés que guardar la respuesta por si perdés la contraseña, si no, no hay problema. La segunda pregunta, ¿cuál es el nombre de la ciudad donde naciste? Y la tercera, ¿cuál era el apodo de tu infancia? Bueno, una vez que has escrito las respuestas, haces clic en siguiente. Se ha creado la cuenta local. Ahora esta cuenta local está como estándar. Tiene que estar como administrador para que no tengas problemas. Haces clic en la cuenta, después donde dice cambiar el tipo de cuenta, y ahora sí, a donde dice usuario estándar, haces clic y marcas donde dice administrador. Ahora ya está como administrador, aceptar y listo, ahora está cuenta local como administrador. Estos son todos los pasos para crear la cuenta. Ahora lo que tenemos que hacer es configurar el escritorio y después entrar a la nueva cuenta y eliminar esta. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a cerrar esta ventana. Lo primero que vamos a hacer ahora es cerrar sesión con la cuenta actual. Vamos aquí y cierro sesión. Una vez que está cerrada sesión con la cuenta actual, vamos ahora a la nueva. La mía es la que dice Astecno. Y ahora voy a escribir la contraseña. Después tecleo Enter. Y ahora lo que va a pasar es que se va a configurar el nuevo escritorio de esta cuenta.
pero esto se hace todo automáticamente, así que lo único que hay que hacer es esperar a que termine. Yo voy a acelerar el video para que lo veamos más rápido. Bien, se ha configurado el escritorio. Ahora tenés que contestar unas preguntas sobre seguridad, ubicación, etcétera. Esto contestas como vos quieras hacerlo, no hay problema. Y una vez que has terminado, haces clic en aceptar. Listo, se ha configurado la nueva cuenta, la que dice Aztecno, como vamos a ver ahora. Esta sería entonces la nueva cuenta, como lo podés ver acá, y también lo vamos a ver aquí, en cuentas. Bien, entonces dice Aztecno, cuenta local, administrador. Si querés cambiarla a una cuenta con el correo de Microsoft, haces clic aquí y seguir los pasos. Lo que quedaría hacer ahora es eliminar la otra cuenta. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar acá. Vas a ir a inicio, haces clic derecho, después vas donde dice administrador de tareas. Si te sale así, que no se ve nada, haces clic aquí abajo donde dice más detalles para ver todo. Y ahora vas a donde dice usuarios. Buscas tu usuario, que es el nuevo, haces clic derecho, después administrar cuenta de usuario. Y aquí vamos a donde dice administrar otra cuenta. Esta sería entonces la cuenta actual, nueva, y esta la anterior. Para eliminar la anterior, haces clic aquí y después vas a donde dice eliminar cuenta. Y tenés dos opciones. Puedes eliminar los archivos o conservar los archivos. Si querés conservar los archivos que tenías en la otra cuenta, solamente tenés que hacer clic aquí y después clic en eliminar cuenta. Por supuesto, si no los querés conservar, haces clic en eliminar archivos. Una vez que has hecho clic aquí y en eliminar cuenta, vas a ver que en algún momento se forma acá en el escritorio una carpeta donde se van a guardar todos los archivos que tenías en la otra cuenta. Hay que esperar, es un proceso que demora un poco de tiempo, pero hay que esperar nada más. Como ves, aquí se formó la carpeta, se han cargado los archivos y ahora en un momento más se termina de eliminar. Esa sería la carpeta donde quedan los archivos que vos tenías antes en la otra cuenta. Listo, se ha terminado de eliminar. Ahora solamente queda la cuenta actual que dice Aztecno. Voy a cerrar acá, cerrar aquí. En esta carpeta entonces van a estar todos los archivos de documentos, imágenes, etcétera, que vos tenías en la otra cuenta. Después los podés pasar a esta. Bien, entonces ahora nos ha quedado solamente esta cuenta que dice Aztecno. La otra cuenta ha desaparecido. Acordate que para que se cree esta carpeta con los archivos que vos tenías antes, tenés que cerrar sesión previamente en la cuenta anterior. Bueno, y ahora como ves, están todos los programas que vos tenías en la otra cuenta. Están todos activos. Por ejemplo, yo tenía este que es Audacity. Y todos los otros programas que vos tenías. Es una cuenta totalmente activa, que la puedes usar sin ningún problema como administrador. Y así te queda una PC totalmente tuya. Si tenés problemas con alguno de los pasos, escribilo en comentarios y yo veo cómo ayudarte. Acordate del me gusta y también podés suscribirte. Nos encontramos en el próximo tutorial. ¡Chao!